chido, y de importancia creo que para el público en general. Entonces, pues, doctor, bienvenido una vez más a su espacio, a su casa, que es el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Queremos pedirles a todos los presentes que recuerden hacer uso del link de registro, ya que es la única manera de garantizar la constancia de participación en esta actividad. De igual forma, pedimos que tengan silenciados sus micrófonos para no interferir con la actividad. Bueno, doctor Irving, como dije, bienvenido una vez más. Un saludo al público, a los fanáticos que tiene. Ya se ha hecho famoso usted en este espacio. Bueno, en principio, agradecer una vez más ya en este encuentro que tenemos el día de hoy, interesante, entendemos nosotros para todos ustedes, y que sin duda alguna le va a dar más herramientas desde el punto de vista del conocimiento para lo que es no nada más esto, sino además los otros hechos y actos que hemos visto. Entonces, bueno, nada, bienvenidos, comencemos sin mayor dilación. Pero bueno, ya en el día de hoy ya nos corresponde, como vamos a ver en las diapositivas que vamos a presentarles, todo lo que es relativo bueno, el primer gran acto jurídico que establece nuestra legislación civil, por no decir nada más la Ley Orgánica de Registro Civil. Remontémonos un poco en lo que son los antecedentes administrativos, legales o jurídicos que podemos ver eh, en un acto como este. Bueno, en principio, quienes son abogados entienden que esto forma parte de la esfera de lo que es el derecho privado de las personas, algo que es muy novedoso y que mucha gente que tal vez le suene un poco chocante. El registro civil casa a las personas, a los contrayentes, no por la ley orgánica de registro civil, sino por el Código Civil. Es usual, forma parte del lenguaje registral, que cuando una persona llega a la unidad de registro civil, en este caso municipal o parroquial, obviamente las personas cuando solicitan la fijación de la fecha para la celebración del matrimonio, lo primero que increpa el funcionario registral es si se va a casar por el artículo 66 o por el artículo 70. Estos artículos que acabo de mencionar no son de la Ley Orgánica de Registro Civil, son del Código Civil venezolano. Y también haciendo un poco de historia, recordemos que nuestro Código Civil venezolano es uno de los más antiguos que existen en Venezuela. La secularización del registro civil comenzó con un primer código civil en el año 1922, luego surge un nuevo código en el año 42 que a su vez tuvo una reforma en el año 1982, reformas que fueron muy puntuales, donde el crecimiento social y cultural de la Venezuela de aquella época, bueno, fue creciendo también como lo dictaba el tema el descubrimiento del petróleo y obviamente su, su establecimiento como principal fuente de ingreso del país, lo cual también, bueno, generó sus respuestas desde el punto de vista social para los venezolanos y venezolanas. Entonces les contaba que el matrimonio forma parte, es un contrato que está previsto dentro del derecho privado de las personas. De hecho así se estudia en pregrado. Es decir, uno cuando ve derecho de las personas en primer y segundo año, después de haber visto principios generales del derecho, introducción al derecho, bueno, lo primero que uno se ve es derecho de las personas, donde está o donde estaba un capítulo establecido para el Código Civil y otro, obviamente, para lo que es el registro civil de las personas, la celebración del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué punto vamos a tratar en esta sesión? En principio, lo que es el matrimonio, desde el punto de vista conceptual, sus requisitos para poderlo inscribir, el lugar de la celebración del matrimonio, y ya lo vamos a ver. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las ceremonias religiosas, ¿ok? Eso ya lo vamos a aclarar en su momento. Las características específicas del acta de matrimonio, la remisión de las actas de matrimonio. Y luego hablaremos un poco del otro acto jurídico arbitral, que es la unión estable de derecho, que esa sí se celebra de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del registro civil. Entonces, fíjense, el matrimonio es el acto jurídico o a través del cual los contrayentes forman una relación jurídica interpersonal que se celebra con los requisitos y formalidades prescritos en la ley. Entonces es importante, se va a registrar en virtud de qué, de la celebración del acto de matrimonio en la Oficina Unidad de Registro Civil, era un poco lo que le conversaba al principio, o fuera de esta, una vez que se apruebe el traslado de la celebración del matrimonio. Y cuando está autorizado, a pesar de que ya dice, y efectivamente el artículo 59 del reglamento número 1
dice que es a través de la Oficina Regional Electoral. En realidad la Oficina Regional Electoral lo que hace es que sustancia la solicitud de la celebración en lugar o localidad distinta a la unidad de registro civil, previa opinión vinculante, aprobatoria o negatoria, en este caso de la Comisión de Registro Civil y Electoral. El acta de matrimonio efectuada por autoridad distinta al registrador, alcalde o autoridad que esté establecida así en el mismo Código Civil. Por ejemplo, el capitán de buque o bandera venezolana, el juez de paz comunal, la autoridad extranjera, etc. Para estos casos específicos, esto que les acabo de mencionar en esta segunda viñeta del contenido que están leyendo, es precisamente las actas que son luego susceptibles de ser insertas en el registro civil, en los libros de registro civil. El acta de matrimonio celebrada en artículo de muerte, que también amerita obviamente el traslado del registrador hacia el lecho de muerte del solicitante contrayente, o que sea por decisión judicial que da reconocimiento judicial al hecho jurídico del matrimonio, al acto jurídico del matrimonio. Adelante. Requisitos para la inscripción del matrimonio. Fíjense que aquí está diferenciado, como ya les había comentado. En principio, bueno, ven allí la presencia del Código Civil venezolano, vetusto, muy viejo ya, entendemos nosotros que está dentro de las agendas legislativas para una reforma o para, digamos, vigencia de un nuevo Código Civil que se adapte a la nueva realidad venezolana de estos tiempos. Entonces lo dividimos en dos artículos bien específicos. El artículo 66, que es el que la gente concibe como ese matrimonio celebrado por los noviecitos de toda la vida. Dos personas que no cohabitan, que no viven en el mismo techo y que por lo tanto sus requisitos desde el punto de vista conceptual son completamente distintos. Tenemos el documento de identidad de los contrayentes. Fíjense que hacemos hincapié nuevamente en lo mismo. Bueno, luego de la pausa por interrupción acá del internet, estábamos conversando que tenemos la certificación del acta de nacimiento de los contrayentes y volvíamos a aclararlo del tema cuando nos referimos a documento de identidad. Ya creo que en las intervenciones anteriores ya hemos aclarado que el documento de identidad no solamente es la cédula de identidad. Lo que está planteando la Ley Orgánica de Registro Civil es que nos plantee el escenario que debemos desarrollar, que estamos obligados a desarrollar como Estado, que es el número único de identidad y algunas competencias que en materia de documentos de identificación vamos a asumir desde el Poder Electoral. Certificación del acta de nacimiento de los contrayentes, declaración jurada de no tener impedimento para contraer matrimonio, que quiero especificar lo siguiente. Cuando hablamos de este requisito no estamos hablando de lo que se conocía como carta de soltería. La carta de soltería, a los efectos de la Ley Orgánica de Registro Civil, no existe. Lo que existe es un documento denominado manifestación de no tener impedimento para contraer un matrimonio en el marco de la celebración del matrimonio. Por lo tanto, Registro Civil no emite una constancia o certificación que indique que el estado civil de una persona es soltera y que por lo tanto está habilitado para contraer nupcias en cualquier lugar del mundo. Se los traigo como colación porque sé, entiendo y tengo información de que la Oficina Nacional de Registro Civil ha llegado muchas personas y desde Cancillería, a través de su Oficina de Relaciones Consulares, particularmente de la Coordinación de Legalización y Apostilla Electrónica, les han llegado documentos emitidos por algunas oficinas y unidades de registro civil bajo el título de carta de soltería. Ese documento, si hay algún registrador que esté en este momento conectado a esta intervención, por favor, que se abstenga de emitir ese tipo de documentación. Ese no es un documento oficial del registro civil. Entonces, mucho cuidado con eso. La carta de soltería, que es susceptible de apostillar, es la que emite el SAREN a través de su página web. Son dos cosas distintas, con competencia completamente distintas. Acta de esponsales, debidamente firmada por los contrayentes, fecha de fijación y copia de cartel y documento de identificación de dos testigos mayores de edad. Acá vamos a tratar de aclarar otro mito, porque lo vemos mucho en las películas, aquella escena donde si alguien tiene alguna objeción para que la persona contraiga matrimonio, eso no existe en Venezuela. En la celebración, justo para no llegar a momentos como ese, por eso es que se establece la fecha de fijación y copia del cartel, para que algún tercero
de manera legítima le quiere hacer oposición a la celebración del matrimonio, debe presentarse en la oficina de unidad antes de que se consuma la celebración del mismo. Pero esto no es como en las películas gringas, donde vemos que alguien que está allí sentado de repente se para y dice, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio. Eso en Venezuela es un mito o una leyenda urbana. Con respecto al artículo 70, que es el otro tipo de matrimonio que se celebra en Venezuela, es el que, digamos, y debo reconocerlo, que inclusive los que hemos trabajado en registro civil o, incurrimos en el error de decirle que, bueno, esa es la unión estable de hecho que se pasa a matrimonio. La verdad es que no. El artículo 70 lo que establece es que son dos personas contrayentes, hombre y mujer, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana, Código Civil y Ley Orgánica de Registro Civil, de manera inequívoca, acuden al registro civil solicitando la celebración del matrimonio, estando en cohabitación, es decir, viviendo juntos. Por eso es que trataba de hacer la diferenciación de que respecto al artículo 66 es lo que nosotros denominamos los novios que viven cada uno por separado y que simplemente se quieren casar, y en cambio en el artículo 70 ya son novios que cohabitan en el mismo espacio, domicilio o residencia. ¿Qué pedimos para el artículo 70 o qué pide la legislación venezolana? El documento de identidad de los contrayentes, la certificación del acta de nacimiento de cada uno y el documento de identificación de dos testigos mayores de edad. Ratificamos en el caso de la institución del testimonio. En Venezuela está establecido desde el punto de vista sustantivo, es decir, conceptual, que la institución del testimonio no es que son dos testigos que conozcan a los novios de toda la vida. Ojo, registradores y registradoras civiles. El testimonio es lo que nosotros llamamos incidental, es decir, que están presentes al momento de la celebración. Por lo tanto, el testigo no tiene que ser amigo de nadie. El testigo lo que está dando es testimonio de que se están casando en la oficina unidad de registro civil, que los novios son los que están identificando y que es en la fecha que establece el acto. Lugar de celebración del acto de matrimonio. Hagamos otra diferenciación acá de lo que culturalmente hemos visto, lo que trabajamos registro civil. En Venezuela, el registro civil que tiene incidencia administrativa, legal, jurídica y patrimonial es el matrimonio civil, no el eclesiástico. Repito o reitero, en Venezuela, el matrimonio que se celebra y que tiene validez y consecuencias administrativas, legales, jurídicas y patrimoniales es el matrimonio civil. Cuando nosotros estamos hablando allí del lugar de celebración del acta de matrimonio, estamos hablando del matrimonio que se celebra en la oficina o unidad de registro civil. Las personas que han contraído matrimonio por la iglesia saben perfectamente que el requisito que establece la institución eclesiástica es que muestres el acta de matrimonio de registro para ellos poder celebrar la que les compete a ellos. Entonces, ¿por qué soy tan tajante y tan reiterativo en esto? Porque precisamente el registro venezolano Y yo no lo ha escucho. venido o tiene un histórico inmediato en lo que era el registro civil eclesiástico. Por lo tanto, la gran diferencia en la secularización es que le dimos la competencia, validez y consecuencia fue al registro civil secular, es decir, después de 1873, con el mandato del presidente Antonio Guzmán Blanco. En caso de solicitud de celebración de matrimonio fuera de la oficina unidad de registro civil, el registrador civil pedirá autorización a la ORE correspondiente, Oficina Regional Electoral. A tal fin acompañará la solicitud con los motivos que justifiquen el traslado. ¿Qué quiere decir esto último que acabo de leer o que les acabo de indicar? Que efectivamente la regla es que los contrayentes celebren el matrimonio en la oficina o unidad de registro civil y excepcionalmente se autoriza el traslado del registrador civil del libro de registro civil al lugar que se apruebe, habiendo sido justificada la solicitud de traslado. Entonces es importante, no es normal, no es práctica cotidiana, no es acción para promover que se realice, que se celebre el matrimonio fuera de las instalaciones del registro civil. ¿Cuáles son esos supuestos para la autorización del traslado? En principio que haya un motivo de salud que sea grave,
Es decir, no es que yo me voy a casar en mi casa porque yo me fracturé un pie y ahora quiero que se traslade el registro. Estamos hablando de motivos de salud que realmente ponen en peligro el estatus vital de uno de los contrayentes. Por razones de discapacidad, cuando estamos hablando de esta discapacidad a la que estamos haciendo referencia, estamos hablando de la discapacidad motora. No puede haber una discapacidad intelectual, porque si no estuviésemos hablando de una persona que está bajo los supuestos de la interdicción y que por lo tanto no puede celebrar o suscribir actos civiles ni mercantiles de ningún tipo. Que esté la persona en un sitio de reclusión, es decir, en las cárceles, prisiones o institutos de reclusión, bien sea preventivas o definitivas, siempre y cuando también se cumpla en principio con la solicitud motivada del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y finalmente de la Comisión de Registro Civil, que seguramente recibirá alguna instrucción por parte del presidente de la institución. Entonces es importante que esto se cumpla, que se sustancie, porque además tiene que haber un compromiso para la seguridad del personal de registro. Y en el caso de aquellos militares que están en servicio con algún impedimento para poderse trasladar fuera de su sitio de servicio. Hola. Al niño y la Yo creo que tu voz se escucha todavía. Ay, la mía se escuchó. Y la tuya también. Sí. Bueno, estábamos conversando, decíamos que reiterábamos el hecho de que no es normal, no es usual, no debemos promover ni incitar que traslademos eh, el tema del registro civil para la celebración del matrimonio. Esto es por una sencilla razón. En principio, bueno, porque es una política de la institución del Poder Electoral hacer cumplir la ley. Si la ley no lo permite, somos los primeros llamados a cumplir estrictamente con lo que ella disponga. Y en segundo lugar, porque al trasladar el libro hay un riesgo inminente de que le pase algo y se vean afectados el resto de personas que se casó, que suscribió acta y que están contenidas en ese tomo o libro que se está trasladando. Eso es muy sencillo. Entonces, es importante que entendamos y cumplamos esto a cabalidad. Si no hay autorización, obviamente, del órgano con competencia en materia de rectora y emisión de políticas y directrices desde el punto de vista del registro civil. Fíjense que hay una sanción para el incumplimiento de eso y allí lo tienen, lo pueden ver. El incumplimiento de esta prohibición será considerado falta grave que podrá acarrear la destitución del registrador civil
de acuerdo a las sanciones que establece la propia Ley Orgánica de Registro Civil en su artículo 157. De igual manera, tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Ningún aspecto del servicio, ninguno de sus hechos vitales, ninguno de sus actos jurídicos puede cobrarse. No debe haber ningún emolumento para la celebración de los actos civiles, porque de lo contrario sería entonces transgredir la norma en uno de sus principios fundamentales, que es el establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Registros. ¿Cuáles son las características específicas del acta de matrimonio? Les recuerdo algo. Nosotros tenemos dentro del compendio normativo de consulta obligatoria por parte de los órganos de gestión de registro civil, tenemos las características generales de todas las actas y tenemos características específicas de cada hecho vital o acto jurídico registrable. En este caso, en el caso de las actas de matrimonio, ¿qué deben llevar? ¿Qué información documental desde el punto de vista de campo de información debe contener? En principio, el número de acta, identificar el funcionario que la autorizó, lugar, hora y fecha de la celebración del matrimonio. Esto es importante porque necesitamos tener la certeza de que la persona que está casando tenga la legitimidad para hacerlo, tenga la competencia para hacerlo. Identificación completa de las contrayentes, nombres, apellidos, cédula de identidad o número de identidad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, profesión y residencia o domicilio. Identificación completa de los hijos e hijas que se hayan reconocido en el acto y número del documento de identidad, así como número, año y oficina de las respectivas inscripciones de nacimiento. Datos registrales del documento de capitulaciones matrimoniales, si lo hubiere, no es un requisito, por eso es que la ley es bien explícita y taxativa. Si lo hubiere, eso tiene que ver con el tema de propiedades, ¿ok? Identificación del poder especial si el matrimonio se celebra por medio de apoderado. Otra duda general por la cual llaman mucho a la Oficina Nacional de Registro Civil y a nuestras coordinaciones regionales. Sí puede celebrarse matrimonio a través de apoderado. Sí se puede hacer. Datos de la autorización judicial para contraer matrimonio en el caso de los adolescentes. En el caso de los adolescentes, recuérdense que nosotros tenemos una ley que es inclusive previa a la Ley Orgánica de Registro Civil. Esta ley es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ha sido la Sala Social, a través de sus distintos tribunales, lo que han modificado precisamente la edad posible, tanto para la suscripción del contrato privado del matrimonio, e inclusive para los temas que tienen que ver con responsabilidad penal cuando hay un adolescente que esté en conflicto con la ley penal. Entonces, estas cosas sí dependemos directamente de la jurisdiccionalidad o de los órganos judiciales. Entonces, es importante que antes de cerrar esta diapositiva entendamos algo. Matrimonio. Ahí están todos los requisitos. Cuando nosotros hablamos de la identificación completa de los hijos e hijas que se hayan reconocido en el acto, no es que si un niño tiene un acta de nacimiento con filiación completa, van a volver a tener acta de nacimiento. De lo que se está aprovechando es que, producto del matrimonio, si el niño no tiene acta de nacimiento o tiene filiación materna más no paterna, esta misma puede servir de fundamentación como acta para que entonces se estampe nota marginal por el reconocimiento voluntario paterno posterior. Y esto enlaza directamente con el capítulo del reconocimiento. Entonces es importante que eso lo tengamos acá bien claro sin que esto genere confusiones, digamos, de manera accesoria a lo que les acabo de decir. Bueno. ¿Cuáles son las características específicas de las actas de matrimonio? Recuérdense que las que vimos fueron generales, ahora estamos todavía con las específicas. Aceptación expresa de cada uno de los contrayentes. Bueno, ¿y cuál? No es el sí acepto que la gente piensa en las telenovelas mexicanas o venezolanas. No, es que precisamente la suscripción del acto, estando allí delante del libro, y por eso que ustedes ven una figura del libro, esto que están viendo allí, al lado de las palabras que están allí señaladas, es precisamente el reverso de un folio del libro de matrimonio en el formato y arte que emite el CNE y que distribuye el CNE. Firma y huella dactilar de los contrayentes, los testigos y las personas cuyo consentimiento haya sido necesario si se prestare verbalmente. ¿Por qué se establece de esta manera? Esto es precisamente lo que conceptualmente la separa de lo que era la partida, porque aquí es donde se perfecciona y estamos entendiendo que esto es un acta.
porque todos están firmando, todos están contestes, todos han sido identificados y a todos se les toma la impresión dactilar. Firma del funcionario que celebre el acto y el sello de la Oficina Unidad de Registro Civil. Ya veníamos aclarando en las intervenciones anteriores que el sello y el libro, quien lo provee, lo distribuye, lo dota, es la Oficina Nacional de Registro Civil. En caso de personas con discapacidad auditiva o visual, su aceptación se hará constar por escrito. Si estos no pudieran hacerlo, se formulará la aceptación a través de la lengua de señas venezolanas de acuerdo a lo que establece el artículo 104 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Es importante que nosotros sepamos que en la emisión de cualquier documento, sea venezolano o extranjero, la firma es la perfección del consentimiento. Pero hay personas, lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano con una alfabetización del 100%, hay personas que lamentablemente siguen estando imposibilitadas para firmar. E inclusive hay personas que están imposibilitadas para poder estampar las impresiones dactilares. Bien sea porque, bueno, han sido amputados, por ejemplo, de algunos de los miembros. Entonces, el Estado venezolano, a través de todo su compendio normativo, permite el llamado firmante a ruego, que es una persona que firme en nombre, así como nosotros tenemos previsto, inclusive en nuestra ley electoral, que alguien sufraga y dé apertura a la máquina por ser una persona con discapacidad y que genera esa solicitud de ayuda o asistencia, también ocurre en el registro civil. El voto asistido. Claro, el voto asistido. Claro. Remisión de las actas de matrimonio. Esto es importante. Fíjense, lo que pasa es que nosotros venimos de un estado que administrativamente, aunque muchos de nosotros no lo sepamos, la realidad es que cuando Venezuela ya seculariza el registro civil, también se estaba dando mayor apertura a la atención consular de nuestros ciudadanos y ciudadanas en la medida en que los estados se iban organizando desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales de sus connacionales. En el caso de Venezuela, la Constitución del año 61 establecía unas normas distintas desde el punto de vista de la atención consular, la cual era única, exclusiva y excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? La persona tenía que pasar de consular para poder declarar los actos civiles que a su vez generaran consecuencias en el registro civil venezolano. Hoy día la Ley Orgánica de Registro Civil, luego de la aprobación de la Constitución en el año 2009, permite que las muchachos, fíjense, bueno, esto es una dinámica que obviamente escapa a nosotros, pero igual con paciencia. Todos tenemos este espacio es precisamente para culminar con la actividad el día de hoy. Entonces, fíjense. Las actas de matrimonio venezolanos celebrados ante autoridades extranjeras y presentados en las oficinas consulares de la República Bolivariana de Venezuela se deben remitir al Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, en este caso, nuestros hermanos, amigos, integrantes del Sistema Nacional de Registro Civil, la Oficina de Relaciones Consulares de Cancillería, según cronograma de valijas para su remisión a la Oficina Nacional de Registro. Claramente, todo lo que sea la inserción cuya actividad proviene de los órganos de gestión, que son nuestras sedes consulares y diplomáticas en todo el país, y llega en valija diplomática con expediente completamente listo y que luego es revisado por el área de asuntos consulares de la Dirección de Operaciones Registrales de la Oficina Nacional de Registro Civil. Eso es un trabajo bastante arduo, lo digo con conocimiento de causa, es un trabajo que implica la generación de unos 4.000 expedientes al año, y que es un trabajo muy técnico, muy exigido, de mucho cumplimiento documental,
precisamente por lo que les estaba ratificando. Digamos, debe ser el Poder Electoral y sus oficinas, unidades, dependencias, como le queramos llamar, los primeros llamados y obligados al cumplimiento irrestricto de la ley, que empieza por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disolución del matrimonio. Yo quiero aclarar otra cosa que se ha dicho mucho por allí. Registro civil no tiene un libro de divorcios. Eso no existe. Lo que refiere el artículo 3 es que el registro civil estampa como consecuencia el mandato o la orden que dio fin o que disolvió un matrimonio. Es un proceso mediante el cual queda sin efecto el matrimonio, bien sea por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Insisto, esto es materia judicial. La persona se divorcia en un tribunal, no se divorcia en registro civil. Al registro civil llega con la sentencia para que se estampe la nota. Y es por ello que está este contenido: remisión de sentencias de disolución o nulidad de matrimonio. El tribunal que decrete la disolución o nulidad del matrimonio, y ojo, aquí también voy a hacer una diferencia bien clara, deberá remitir en forma inmediata copia certificada de la sentencia, no de un oficio. Eso es importante que lo entendamos. De la sentencia íntegra, no de un oficio de remisión, no de una compulsa, de la sentencia. Deberá remitir de forma inmediata copia certificada de la sentencia a la oficina unidad de registro civil donde está inscrita el acta de matrimonio, a fin de que se estampe una nota marginal en el acta correspondiente del libro de matrimonio y en el duplicado. Sencillo. Esto es lo que cambia el estado civil de un ciudadano. El estado civil de los actos jurídicos registrables. Porque ya hemos aclarado que el estado civil es todo lo que compete en identificación e identidad de un ciudadano. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Cuándo puede haber una nulidad de matrimonio que no va a venir por la vía judicial? Cuando la Dirección General de la Oficina Nacional de Registro Civil anula un acta de matrimonio en atención a lo que establece el artículo 150, cualquiera de sus tres numerales. Entonces es importante que eso lo tengamos también bastante claro, sobre todo registradores y registradoras civiles. Es importante. Eso ni siquiera debiera involucrar una solicitud de asesoría a las coordinaciones regionales ni a la Oficina Nacional de Registro Civil. Para que ustedes estampen una nota marginal que decretó la disolución del matrimonio, debe ser la sentencia íntegra. No llamen para preguntar, ¿lo puedo hacer con un oficio? ¿Lo puedo hacer con la compulsa? ¿Lo puedo hacer con un escrito que me mandó el tribunal? Sentencia, porque si no estamos incumpliendo. Vamos ahora al otro acto jurídico registrable, que la otra gente lo ve como muy utilitario para llegar a ciertas cosas, pero la realidad es que no, también tiene sus complejidades, tiene sus consecuencias y es importante que la conozcamos. La persona que se une no evade el hecho de que pueda surgir una comunidad de gananciales. Repito, no porque tú te unas y no te cases, no vas a tener necesidad de después partir lo que patrimonialmente generes. Eso es otro mito. Igual, hermano, usted está obligado, hermano, usted está obligada a que cuando finalice, se disuelve, en este caso la unión estable de hecho, que es la manera de dar término, usted va a tener que partir su comunidad concubinaria. Y este es el único momento donde ustedes van a escuchar que yo digo concubino, concubino o concubinaria. Recuérdense que ese término, ese empleo de esa palabra ya no existe en el registro civil. Ya yo no soy concubino, ni dónde registro mi concubinato, ya eso no existe para nosotros. Unión estable de hecho. Unión entre un hombre y una mujer con carácter de permanencia y sin que medien impedimentos para contraer matrimonio. Es decir, aplica lo mismo para el que va a contraer matrimonio que el que va a contraer la unión estable de hecho. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirla? Recuérdense, inscribir, aceptar y registrar es lo mismo en el vocabulario registral venezolano. Son sinónimos. Original y copia de la cédula de identidad de los declarantes, en este caso, los eventuales unidos. Documento que acredita la disolución del vínculo matrimonial o unión estable de hecho anterior. De ser el caso, estimados y estimadas, recordemos que el principio general del registro civil es que todo es declarativo y por lo tanto respondes
civil, administrativa y penalmente por lo que declares falsamente ante el registro civil venezolano. Eso lo digo por los que se la tiran de vivo, ¿no? Aquellos que estando casados no se divorcian, pero entonces celebran una unión estable. Chévere, ahorita no estamos nosotros interconectados ni hay automatización, pero estamos muy cerca de estarlo y ahí todo se va a saber. Entonces, mucho cuidado. Eso no es problema del funcionario registral, como siempre aclaramos. No es que ustedes van a interrumpir una unión estable porque yo conozco que tú eres la vecina, la mamá, la prima y tú tienes otro novio. El funcionario de registro no se tiene que meter en eso. No es su problema. La persona va y declara, él responderá por lo que está declarando falsamente, reitero. Acta de nacimiento de los hijos que se van a reconocer en el acto. Fíjense que es tan parecido al del matrimonio que también lo prevé. Que tú estando celebrando una unión estable de hecho con tu cónyuge, con tu unido o unida, si tienen hijos comunes es el momento de establecer la afiliación paterna posterior, que es la mayoría de los casos, para que entonces esto le cambie el estado civil al niño. Autorización del o de los representantes legales en caso de adolescente mayor de 16 años de edad, y cuando no existe acuerdo entre los representantes procederá la autorización del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Volvamos a lo mismo. Existe una ley que es anterior a la Ley Orgánica de Registro Civil, que rige de manera especial, de manera muy cuidadosa, el destino de la infancia y de la niñez en Venezuela. Por lo tanto, todo lo que involucra el registro civil pasa necesariamente por la consulta y la interrelación, porque por eso es que somos un sistema, con los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Unión estable de hecho, y aquí vamos por las prohibiciones, importante que lo oigamos, que entendamos de lo que estamos hablando. De niños y niñas, sine qua non. Niño es todo ser humano desde el primer día de nacido hasta los 13 años de edad. Ahí estamos hablando de la infancia. Antes era los 12. Antes la adolescencia comenzaba a los 12. Pero ya lo indicamos, hubo una sentencia emitida por la Sala Social o uno de los tribunales que forman parte de esta jurisdiccionalidad, donde indicó que ahora se tomaba la adolescencia a partir de los 14 años de edad. Es importante que lo entendamos. Está prohibido celebrar unión estable, además que se ve muy mal. Eso se ve terrible, se ve inmoral a los efectos del Estado venezolano. Cuando uno o ambos declarantes hayan contraído matrimonio, mantengan registrada otra unión estable de hecho. Aquí sí, de manera anticipada, teniendo consignación documental de esto que les estoy indicando, ahí entonces está prohibido la celebración. No procederá a la inserción de constancias de concubinato, por el amor de Cristo, registradores civiles, registradoras civiles. Entendamos el nuevo vocabulario, los nuevos conceptos del registro civil. Concubinato no existe. Por lo tanto, no puede venir nadie a decir que le dijeron o el consulado tal o cual del país tal o cual le indicó que tienen que registrar el concubinato porque en ese país tal o cual existe el concubinato. Ustedes son venezolanos y a ustedes les aplica la ley venezolana en territorio venezolano. Entonces, por favor, ni consulten, porque la consulta es un insulto a este nivel. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que hace el registrador civil? Informa al solicitante sobre el reconocimiento judicial, porque seguramente están hablando de un concubinato del año de María Castaña. Que eso se hace a través de una acción mero declarativa o una justificación o posesión de Estado. Eso lo hace un tribunal de la República, no el registro civil venezolano. Entonces, por favor, ayudemos, multipliquemos esta información para que los usuarios del servicio entiendan esto. No serán válidos desde el momento de su inscripción aquellos registros de unión estable de hecho efectuados al margen de la ley. La ley es muy clara. Yo no quiero entrar acá en debates sobre la progresividad de los derechos humanos y cómo se toma en Brasil y cómo se toma en España. Estamos hablando de legislación venezolana, seria, formal, positiva, es decir, vigente. No podemos hablar de una visión de sociedad que cada quien autoperciba si no lo establece el Estado a través de la legislación de su normativa. Prohibición de extranjeros. Por ejemplo, la prohibición de extranjeros, por una sencilla razón. Si un extranjero viene y tiene una visa de turista, ese señor no puede tener el cumplimiento básico de una unión estable de hecho,
que es la permanencia en el tiempo. ¿Cómo convive con una venezolana de hace 10 años cuando tiene su visa de entrada hace 3 meses? Entonces, entendamos eso. El extranjero no puede celebrar unión estable de hecho en Venezuela, a menos que su condición cambie a la de extranjero residente, con cédula emitida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. ¿Cómo es la disolución de unión estable de hecho? Para las personas que piensan que es más sencillo disolver una unión estable de hecho que casarse para después divorciarse de un tribunal. Podemos tener desacuerdos con respecto a eso. Sin embargo, hay dos maneras de que tú disuelvas tu unión estable de hecho, que lo hagas de manera conjunta o que lo hagas de manera separada o unilateral. La realidad es que de las dos maneras te disuelves. Lo que cambia, que es la efectiva notificación a la otra persona, que básicamente es, digamos, en aras de la seriedad administrativa y documental de esos unidos, es que por lo menos él se entere que tú te disolviste. Lo que sí va a impedir el hecho de la no práctica de la notificación es el estampado de la nota marginal en el acta de disolución estable de hecho. Entonces las preguntas siempre son, ajá, doctor, pero ¿cómo hago si es que entonces la pareja está en Chile y yo no tengo cómo publicar el edicto y me cobran tantos dólares? Bueno, compañero, insistimos. No es que tú te vas a disolver porque sea más rápido y por lo tanto tú elegiste ser unido que casarte en matrimonio. Y de eso no vas a salir. Eso es una realidad. Usted se escribió un acto jurídico de naturaleza registral civil en Venezuela y la normativa está allí para cumplirla. Y eso es con los tirios y con los troyanos, es con todo el mundo. Entonces no es que, pero es que yo no tengo dinero, ¿cómo lo ayudamos? Absténgase de ese tipo de consultas, por lo menos a mí en lo personal no me la hagan jamás. ¿Y cómo hace la persona que no tiene que pagar un edicto? Ajá, ¿y cómo hacemos? ¿Que le damos una subvención? ¿Cómo que se mete en patria y que le den un dinero? No, tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y cuando se unió qué? ¿Consultó también con el Estado para unirse? O sea, tengamos un poquito de seriedad. Y lo digo porque tal vez no están acá, digamos, participando, pero sí saben, hay mucha gente que me ha llamado por lo mismo. Entonces la pregunta antes, cuando yo tenía mi responsabilidad en la Oficina Nacional de Registro Civil, ajá, director, ¿y cómo hacemos para ayudarlo? ¿Cómo hago para ayudarlo? ¿Cómo es eso? No entiendo la pregunta. La gente tiene que cumplir con la ley y ya, que publique. Las formas de notificación están previstas en la propia Ley Orgánica de Registro Civil, en el reglamento y también en la Ley Orgánica de Proceso Administrativo, la muy conocida LOPA por todos ustedes. Vayan, publiquen sus carteles. Publiquen en la cartelera de la Oficina Unidad de Registro Civil donde esté el acta de unión estable de hecho. Entonces, porque así también es muy... No hacemos nuestra labor andragógica de enseñar esto si también no comenzamos a hablar de manera categórica con el usuario cuando viene con la duda y pide nuestra asesoría. La asesoría no es que tú hagas lo que quieras, no es que tú vas a cambiar tu conocimiento de la ley de acuerdo a lo que le convenga o no. Y yo sé que es muy duro, pero es así. Es así, la flexibilidad está para otros casos, pero no para los actos jurídicos registrables. Y eso siempre lo he dicho cada vez que yo tengo oportunidad de hablar. Para el Estado venezolano, en un orden de prioridad e importancia, está por encima de cualquier cosa los hechos vitales. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la unión estable está dentro de la esfera del derecho privado de las personas. Entonces es importante que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Para ambos casos, opera para los dos, para ambos casos. El documento de identidad de los declarantes, el documento de identidad de los dos testigos, la certificación del acta de unión estable, que ustedes no lo crean, también lo preguntan mucho. Yo me quiero disolver, pero yo no sé dónde está mi acta. ¿Cómo se disuelve, papadito? ¿Cómo se te ayuda? Tienes que tener o la copia, aunque sea simple, de la unión estable de hecho, o los datos de dónde te casaste. No puede ser que tú, a menos que hayas tenido un choque y tengas una amnesia inmediata, se te va a olvidar dónde tú te uniste, en qué parroquia fue, en qué estado, o no estabas en tus cabales. O sea, es importante que eso también lo tengamos y que lo manejemos con seriedad. Ahorita puede dar risa, pero eso pasa todos los días. Y en las coordinaciones regionales saben que es así. Poder especial en el caso de ser declarada la disolución por un mandatario, por supuesto. En un mandato es el instrumento que le da la posibilidad y cualidad a ese tercero mandatario, al mandante, para que él vaya y acuda a la unidad de registro civil. En el caso de la unilateral, que es cuando va uno de los unidos al registro a disolverse, son exactamente
los mismos requisitos, salvo la dirección de habitación para que hagan la notificación. Ya explicamos un poco en qué consiste la notificación y por qué es obligatoria. Cuando es por fallecimiento, y eso también entendámoslo, la persona cambia el estado civil, no nada más cuando se divorcia. Cuando la persona cae lamentablemente en el estado de la viudez, también le cambió su estado civil. Por lo tanto, desde el punto de vista documental, y estoy hablando de la cédula, que es lo que a todo el mundo le preocupa, para no seguir saliendo casado, la única manera de que te pongan viudo es que tú lleves el acta de matrimonio con la nota marginal estampada de la defunción de ese señor que falleció. Parece de perogrullo, parece una cuestión lógica, absurda, que yo tenga que explicarlo, pero es así, pasa todos los días. Vamos ahora con las características específicas del acta de unión estable de hecho. Allí lo que están viendo es precisamente lo que nosotros llamamos el folio o el anverso, es decir, la parte de adelante de un acta en un libro. Recordemos, las personas no tienen originales en sus manos. Si tienen actas originales, las arrancaron del libro. Lo que la gente tiene son copias certificadas, fieles y exactas del original. Identificación completa de las personas que declaran la unión estable de hecho. Mención expresa del estado civil de la persona que declara la unión estable de hecho, que en ningún caso podrán ser casadas ni mantener registrado otra unión estable de hecho. Manifestación expresa de las personas de mantener una unión estable de hecho. Identificación completa de los hijos e hijas, número, año y oficina de las respectivas inscripciones de nacimiento. Fíjense que lo que hemos dicho ya más de una vez, el registro civil es ordenado, serio, formal, documental. No es que sí, yo tengo 2 hijos, pero yo no sé dónde yo los registré. Busque las actas de nacimiento. Identificación completa de los hijos e hijas que se hayan reconocido en el acto, número, año y oficina de las respectivas actas de nacimiento si estuvieran inscritos. Opera lo mismo. Esta imagen que están viendo acá, como ya les dije en el caso del acta de matrimonio, este es el reverso, es decir, el vuelto del folio, es decir, la parte de atrás de la hoja. Datos de los testigos. Identificación del poder especial si la unión estable de hecho se inscribe por medio de mandatario. Autorización de los padres o representantes en los casos de adolescentes. Adolescentes, no niños, niñas. Adolescentes. Firma del registrador civil, los declarantes y los testigos. En caso de personas con discapacidad auditivo-visual, la declaración se hará contar por escrito. Si estos no pudieran hacerlo, se formulará la declaración a través de la lengua de señas venezolana y sus impresiones dactilares. Fíjense que para registro civil son muy parecidos ambos actos jurídicos registrados. Entonces no es que uno es más sencillo que el otro, este es más sabroso, este me protege más. Tiene su complejidad y es tratado con la misma fortaleza, pero también con la misma rigurosidad. Ha sido, digamos, un viaje, como lo hemos visto en las intervenciones anteriores, rasante, muy general, en este tipo de actividades, más allá de que puedan ser risorias o no, la anécdota, el tema de qué es lo que yo he vivido como funcionario registral, o qué es lo que ustedes han visto, que qué riñones, aquella señora vino. Esto es lo básico, esto es lo fundamental, muchachos. Todos nosotros hemos sido transversalizados en algún momento por un acto jurídico registral. Hemos asistido a un matrimonio, bien sea el nuestro, como invitados, padrinos, testigos, X, Y, Z. Es importante que desde el punto de vista del poder electoral, la institución facultada para dictar las políticas, las directrices a través de su Comisión de Registro Civil Electoral, a través de la normativa. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos facultades autorreglamentarias y siempre las iniciativas legislativas para el tema, no nada más de lo electoral, sino también de lo registral civil. Es importante que lo tratemos con solemnidad, que entendamos que el registro civil es serio, que el registro civil no es una informalidad, no es, digamos, una vía fácil de obtener cosas porque me lo pide tal organismo para entonces incluir en la póliza, en el HCM. Registro civil se maneja de manera, digamos, muy seria. Y quiero que se entienda así. Por eso es que existe la nulidad como herramienta última para poder reivindicar algo que el Estado ha hecho mal o cuando el Estado se ve precisamente estafado o engañado.
Y por otro, bueno, darle las gracias como siempre por esta oportunidad de poder tener este encuentro con ustedes, este acercamiento que sin duda alguna va a permitir que ustedes como funcionarios eh, del Poder Electoral e inclusive de otros órganos del Estado que puedan estar acá asistiendo a este conversatorio, bueno, tengan más herramientas y nos ayuden a multiplicar finalmente, que es lo que nos interesa. Bueno, doctor, agradecido, como siempre, con usted por traernos tanta información valiosa, ¿no? Como decía al principio, información que incluso valiosa para toda la colectividad, porque son esos casos que a diario, como decía usted, se presentan en los diferentes registros. Y bueno, ayuda a que los compañeros registradores se actualicen y ayuda a aclararle un poco también a la colectividad en general. Por acá tenemos, como es costumbre, una vez que finaliza la ponencia del invitado, tenemos unos minutos dedicados a las preguntas, a las respuestas de las preguntas que han hecho los compañeros a través del chat. Por acá nos dicen, buenas tardes, disculpe, buenas tardes. Si uno de los contrayentes es extranjero, sin visa alguna, ¿puede casarse con el pasaporte? Negativo. Fíjense ustedes, la visa es lo que le da la condición migratoria legal y regular a un extranjero en Venezuela. Está muy bien que tenga su pasaporte. Lo que no podemos entender es cómo tiene un pasaporte sin la revisión del SAIME y el estampado de la visa. O sea, eso es un contrasentido. Es decir, además que, oye, te digo una cosa, o sea, hay que ser bien cara dura para poder ir con un registro civil con el pasaporte sin la visa estampada y pretender celebrar matrimonio. Muy bien. Otra pregunta. Las uniones estables de hecho realizadas por personas que todavía no se han divorciado de matrimonios anteriores son nulas. No son nulas, son susceptibles del inicio de un procedimiento que determine la nulidad de ellas, pero digamos, van a ser nulas cuando ya la Oficina Nacional de Registro Civil emita su providencia y mande estampar la nota por nulidad. Aquí lo importante es que realmente, y sin duda alguna, ya al haber incurrido precisamente en una de las características específicas del acta, que es que el Estado civil debe ser el real, evidentemente eso es lo que le encuadra en uno de los numerales del artículo 150. Y sin duda alguna, de acuerdo al planteamiento de la pregunta, anticipándome a lo que puede ser la eventual decisión, seguramente va a terminar en una nulidad de acta. Muy bien. La disolución de matrimonio por fallecimiento es necesario hacerla solo en caso de querer contraer nuevas nupcias. No, precisamente el Estado lo que llama a su ciudadanía es que cada vez que sepan que hay un acto que puede generar un cambio de estado civil, lo notifique el registro civil. Además que no es nada más para el tema de suscribir o contraer nuevamente matrimonio. Es que sin duda alguna, para que tenga ese estado civil, tiene que acudir al SAIME, porque si era una mujer, por ejemplo, y decía que era casada, o un hombre que decía que era casado y enviudó, evidentemente cuando lo presente al registro civil, el registro civil le va a decir, mire, señor, pero aquí su estado civil en el documento de identificación sigue diciendo que usted está casado. ¿Cómo se disuelve un matrimonio efectuado en nuestro país y que los contrayentes se encuentran fuera del país? Bueno, eso es importante. Repito, registro civil no divorcia. Esa pregunta tiene que hacérselas al tribunal. ¿Por qué? Porque el matrimonio se disuelve. Si es matrimonio, se disuelve es ante el tribunal, no ante el registro civil. Ante el registro civil lo que se disuelve es la unión estable de hecho. Por acá nos dicen, buenas tardes, tengo una constancia de concubinato del año 2009. ¿Debo realizar la unión estable de hecho? Sin duda alguna, amigo. Ya, yo creo que yo fui bastante reiterativo con eso. Ahí lo que sirve realmente es que esa constancia de concubinato se convierte como en un antecedente administrativo que demuestra la vigencia o lo antiguo que pudo haber sido esa relación, pero no tiene validez desde el punto de vista civil. Otra por acá. Los certificados de los encuentros anteriores. Ah, no, esa no es otra, esa pregunta es para nosotros. No. Ah, Nos dicen que si los certificados de los encuentros anteriores no han llegado al correo, ya van a llegar. Esta semana aprovecho pues ya que nos hacen esta pregunta acá y nos agarraron así como que fuera de base. Si la próxima semana, Dios mediante, estarán llegando sí. todas las constancias de participación de cada una de las actividades
de este tipo que hemos hecho desde el mes de febrero en adelante. Por acá, ¿se pueden legitimar en las actas de nacimiento de los hijos la unión estable de hecho? No, digamos, trato de entender el planteamiento. Lo que quieren es que las actas de nacimiento entre dos personas que están unidas pero que no tienen unión estable de hecho, quieren como afianzar desde el punto de vista probatorio de que hay una preexistencia de la relación y por lo tanto tuvieron ese hijo antes. Entiendo que ese es un poco el planteamiento tratando de darle la vuelta. Si es un indicio de prueba, pero no es una prueba directamente. Es decir, ante el registro civil, ciertamente, en el caso del matrimonio, inclusive por el artículo 70, sí te establece como formato de información para el registro civil desde cuándo están juntos. Obviamente eso genera un antecedente administrativo que se puede convertir en una prueba judicial cuando caso de disolución o de divorcio, en el caso del matrimonio por el 70, tú quieras partir la comunidad concubinaria. Y obviamente entra en la comunidad concubinaria lo que tú hayas adquirido desde el momento en que tú lo celebras o de que estás unido. Entonces entiendo, o que están, digamos, en permanencia, pues que se comienza como a estructurar esa masa o esa comunidad de gananciales. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta. Sí, puede ser un indicio, pero no legitima el hecho de la unión. No, la gente hoy estuvo bastante activa con el tema de las preguntas. Qué bueno. Nos dicen, me gustaría saber si existe alguna propuesta de modificación al registro civil y cómo se puede obtener más información al respecto. A ver, depende de cómo lo veamos. Cuando hablamos de registro civil, hablamos de la estructura del registro civil, hablamos del sistema de registro civil, hablamos del servicio público esencial del registro civil. Sin duda alguna, hay una solicitud de reforma en cuanto a la normativa que tiende inclusive al tema de digamos, abonar en terrenos que no se avanzó en su momento cuando se discutió la ley en su primera instancia, que fue en el año 2009 cuando se sanciona. Es voluntad y es competencia única, exclusiva del Poder Electoral modificar la infraestructura del registro civil. Ya lo dije, hay algunas facultades autorreglamentarias, pero además de eso, es un tema interno, pudiéramos llamarlo inclusive corporativo, orgánico de la institución del registro civil, porque es competencia del CNE. El CNE puede hacer todas las modificaciones a través de la Comisión de Registro Civil, a través del directorio pleno del Consejo Nacional Electoral al registro civil en cualquier momento, sin duda alguna. Muy bien. Se debe ingresar a los hijos en el acta de matrimonio aún si los hijos son biológicos de ambos. Si no tienen acta de nacimiento donde estén filiados, ellos ya, por supuesto que es el momento. De lo que se trata es que el registro civil mantiene un orden cronológico de las cosas, de la vida civil de los ciudadanos. A esas personas que se van a casar, con todo respeto, si no incluyeron a sus hijos en su momento, son unos irresponsables. Tenían que presentar a sus hijos en su momento. Sobre ese tema, y discúlpeme que yo lo haya personalizado durante estos años de gestión que yo estudié al frente, siempre cuando se atendía al usuario que incurría en este tipo de cosas, uno con todo respeto les llamaba la atención. Porque no es posible que todavía nosotros tengamos gente que está a punto de cumplir la mayoría de edad y que nunca haya sido registrada en el registro civil. Eso es injustificable a estas alturas. Bien. Por acá nos llega, ¿cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia en términos legales y jurídicos entre las uniones civiles y mercantiles? Porque se manejan como sujetos distintos en derecho. Sin duda alguna. Es más, desde el punto de vista conceptual, en materia de pregrado son completamente distintos. Una cosa es el derecho mercantil, otra cosa es el derecho civil. Es más, el derecho registral ahora, a la luz de esta nueva sociedad, a la luz de este nuevo instrumento, que ya no es el Código Civil, sino que es la Ley Orgánica de Registro Civil, nosotros siempre hemos hablado de que es absolutamente necesario que en la academia se tenga previsto, bien sea inicialmente como materia electiva, el hecho del derecho registral civil venezolano de las personas. Hasta ahora en pregrado lo que se estudia es el derecho registral, pero de propiedades inmobiliarias. Entonces eso desdice mucho más bien de nuestra evolución desde el punto de vista de la academia. Eso es absolutamente necesario. No es posible que los especialistas de registro civil estén todos confinados a lo que es la Oficina Nacional de Registro Civil y sus coordinaciones. Esto es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión a todos.
Y esa es la iniciativa, y entiendo que así lo va a hacer el IAEP porque se ha discutido, que es que nosotros, bueno, en algún momento, en alguna universidad nos tendremos que reunir para que ellos vean la capital importancia que tiene esto, no nada más para el CNE, no es nada más para el poder electoral, es para la ciudadanía entera, porque esto es un servicio público esencial. Entonces, es muy triste para uno que vive el registro civil, digamos, desde el punto de vista efectivo, cuando tú ves que se ven políticas que hablan, ajá, y en el caso de los servicios, entonces hablan de la luz, del agua, del gas, pero nadie se ocupa del servicio público del registro civil, y aquí nace y se muere gente todos los días. Cuando se casa un adolescente de 16 años, tal como sale en la jurisprudencia, con la autorización de los padres en el expediente, ¿es suficiente? Mire, fíjense, ya nosotros dimos allí lo que son las características específicas del acta, y eso tiene también un porqué, entendamos algo. El registro civil no es nada más que él genera la información civil, porque además que después hay un órgano que supervisa que lo hiciste bien, que es una oficina hermana, que está presente en la Comisión de Registro Civil Electoral, que es la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Entonces, cada acto civil mal levantado seguramente puede tener implicaciones desde el punto de vista de identificación de una persona. Entonces, es importante que no es nada más que la sentencia, es decir, yo no voy a llevar la sentencia como requisito, yo tengo que llevar es la autorización, porque la sentencia es lo que dio lugar a que la autorización sea necesaria. Entonces es importante que en esa misma medida se sustancie. Sustanciar un expediente es formarlo, es estructurarlo, foliarlo y que tenga obviamente o que le da el soporte documental a algo que se suscribe en registro civil. Tenemos otra por acá. Si un extranjero viene a Venezuela como turista a casarse con una venezolana y ese extranjero no es residente, no se puede casar. Sí, se puede casar, ya lo indicamos. Lo que tiene que tener es su visa. Tiene que tener su visado de turista como usted quiera. Lo que él no puede hacer es suscribir la unión estable de derechos. Y por último, doctor, ¿por qué las sentencias de divorcio se registran en el SAREN? ¿Se registra en el SAREN? Bueno, la verdad es que yo tampoco lo sé. Yo quisiera que me lo dijera. Porque la realidad, y me disculpan, ahora, digamos, voy a tratar de decirlo de manera elegante. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías son custodios de los libros duplicados del registro civil. Más nada. Solo eso. Ellos lo que vayan a estampar es porque ya se estampó en el libro original. Es para mantener, obviamente, la característica gemelar de ambos tomos, de ambos libros. ¿Dónde debe registrarse sin ningún lugar a duda? En la unidad de registro civil. Ahora, en lo del SAREN, de verdad, mi estimado persona que preguntó, yo quisiera que también me lo aclararan. Bueno, doctor, esas han sido las preguntas del día de hoy. Bueno, Como le dije, bastante interactiva y esta seguramente actividad. polémico, Carlos, seguramente Y polémico. seguramente, ¿no? Pero creo yo, desde mi punto de vista, pues que el desarrollo de esta actividad fue lo bastante clara. Y bueno, siempre atento a esas interrogantes que tienen las personas que están conectadas con nosotros Sin duda alguna. y darle respuesta inmediata. Quiero darle las gracias pues a todos los asistentes, a todos los conectados, por parte de las ORE de los distintos estados del país, por parte de las direcciones que componen el poder electoral. De igual forma, un saludo caluroso a los compañeros de la Contraloría del Estado Zulia, que se encuentran conectados, siempre consecuentes allí en nuestras actividades, al igual que la Contraloría del municipio Mariño del Estado Sucre y la Contraloría del Estado de Trujillo. Tenemos a Portuguesa también conectado el día de hoy. Entonces, bueno, vemos que poco a poco pues, vamos generando como que mayor interés en este tipo de temas, también a los compañeros pues que hacen sus funciones en los diferentes estados, en las contralorías. Entonces, bueno, nada, nos queda que despedirnos, sí, deseándoles pues que haya sido de mucho provecho esta actividad para todos y haciendo la invitación a la próxima semana que continuaremos con este plan de formación, el cual hemos denominado formación continua y permanente para la democracia. La semana próxima, de igual forma, estaremos, como ya lo hemos indicado anteriormente, los días miércoles con materia electoral, los días jueves con registro civil, y estamos pues incorporando algunas otras actividades que también son de interés en algunas otras áreas. Este mes de marzo
vamos a tener actividades no solamente en materia de electoral y registro civil, sino que vamos también a incorporar ciertos temas de la gestión de Estado y de participación ciudadana. Entonces, bueno, no nos queda más que una vez más darle las gracias a todos por su atención y será hasta la próxima semana.